Hola chicos, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Carlos, Javiera. ¿Sí? ¿Todo bien? Ya, perfecto. Bien, Carlos. Javiera. Eh, ya, entonces, bueno, vamos a partir la clase. Vamos a partir la clase del día de hoy, en la clase número 11. Recuerden que el video asociado a esta clase ya estaba publicado en Aula, ¿sí? Espero que lo hayan revisado, ¿sí? ¿Sí? ¿Lo vieron? Javiera, Carlos. Ya, perfecto. Pero después lo pueden revisar en más detalle, ¿sí? Pero el video está disponible, ¿sí? Ya, perfecto, no hay problema. Ya, entonces partamos con la clase, ¿sí? La clase el día martes partimos con el concepto de espacio vectorial. Este es un concepto un poco abstracto, yo diría que el más abstracto del otro de los que vemos en el curso, pero bueno, hay que trabajar harto, ¿sí? Además de lo que vimos en la clase, es importante que se mantengan estudiando y sobre todo esta parte que es quizá un poquito más, requiere un poquito más de tiempo madurar la idea, ¿sí? Y es por eso que, repito, es importante que se mantengan estudiando sobre todo ese contenido, ¿sí? Ya, entonces hoy día vamos a continuar con ese tópico, pero de manera precisa vamos a ver un subtópico que se llama, bueno, combinaciones lineales e independencia lineal, ¿sí? Ya, partamos con la definición de combinaciones lineales, ¿sí? Que es lo primero que nos atañe en la clase de hoy. Entonces, lo primero que debemos recordar es que dado un espacio vectorial V y un subconjunto W de V, ¿sí? Un subconjunto W de B tal que el cero pertenece a W, entonces se tiene que W, ¿se acuerdan qué significaba este símbolo? ¿Alguien me puede decir, antes de seguir con esta equivalencia, qué significaba ese símbolo menor o igual? Pues, eh, Francia me dice que un subconjunto es casi un subconjunto, pero un poquito más. ¿Se acuerdan? Algo que tiene más estructura. Javier me dice que no pudo estar en la clase anterior y... Ah, espacio vectorial, Javiera. ¿Sí? Esto es dentro del contexto de espacio vectorial, ya subespacio. ¿Sí? Espacio vectorial y subespacio. Sí, bueno, Francia me responde que es un subespacio. Sí, exactamente. Esta notación, el menor o igual, significa subespacio. Subespacio vectorial. ¿Sí? Eso fue lo que vimos, Javiera. Partimos viendo la noción de espacio vectorial y luego continuamos con, de manera precisa, vimos lo que es relativo a subespacio vectorial. De hecho, vimos un par de ejemplos. ¿Sí? Ya, muy bien, Francia, ¿sí? Esto significa subespacio vectorial. A grandes rasgos, un espacio vectorial, para hacer un pequeño repaso, un espacio vectorial básicamente una generalización de lo que vimos de Rn, ¿sí? Rn, ¿se acuerdan que teníamos dos operaciones, la suma y la multiplicación por escalar? Bueno, ahora ese Rn lo cambiamos por un conjunto B cualquiera, pero ese conjunto B con la suma y la multiplicación por escalar cumplen determinadas propiedades, propiedades similares a las que cumplía Rn. Por ejemplo, para la suma se valía la conmutatividad, la asociatividad, la existencia de elemento neutro y la existencia de un inverso aditivo. Y para la multiplicación por escalar también varían otras cuatro propiedades. Entonces, si se cumplen todas esas propiedades, decimos que el conjunto B en ese caso tiene estructura de espacio vectorial. ¿Sí? Básicamente, otra forma de verlo, de pensarlo, es decir que un espacio vectorial básicamente que preserva bien la suma, es decir, si yo tomo dos elementos sobre ese conjunto, la suma sigue siendo un elemento de ese conjunto, y lo mismo pasa con la multiplicación por escalar, es decir, si yo tomo un vector, o sea, un elemento, o vector también le llamamos, a posteriori se le llama vector cuando tenemos un espacio vectorial, pero si tomamos un elemento sobre el conjunto y tomamos un escalar sobre un cuerpo K, que puede ser los reales o los complejos, eso lo conversamos en la clase pasada, entonces alfa por B también pertenece al conjunto. ¿Sí? Eso es a grandes rasgos un espacio vectorial, Javiera. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos la idea? Es básicamente una generalización de Rn con la suma y multiplicación por escalar usual. ¿Sí? Es una generalización. ¿Sí? A cosas más abstractas. ¿Sí? Ahí incluimos las matrices, hablamos del espacio vectorial de las matrices cuadradas, de las matrices de orden m por n también, de los polinomios de grado menor o igual a algo, también hablamos de las funciones. Entonces, muchas de las cosas que conocemos se pueden englobar o pueden caer, se pueden encasillar dentro del concepto de espacio vectorial. ¿Sí? Eso es importante. Básicamente es una idea que permite clasificar de alguna forma una estructura, determinadas
conjuntos que conocíamos, ¿sí? Eso es importante. ¿Se entiende más o menos, Javier? Francia, Carlos, de acuerdo a lo que vimos en la clase pasada. Sí, eso era básicamente un breve repaso de lo que vimos en la clase pasada, ¿sí? Perfecto. Les dejé una tarea también por ahí, ¿se acuerdan? Eh, Francia, Carlos, tienen que tratar de hacer la tarea, ¿sí? Al menos los que le escribí durante el video. Lo pueden ver en el video también, Javier, si es que no pudieron estar, pueden ver en el video lo que dejé como tarea y algunos ejercicios, ¿sí? Ya, bien, entonces estamos acá. Recordemos que dado un espacio vectorial B y un subconjunto W de B tal que el 0 pertenece a W, entonces se tiene que W es un subespacio vectorial, que como muy bien dijo Francia, este símbolo denota subespacio vectorial, si solamente si, para todo U y B en W, para todo alfa en el cuerpo K, entonces alfa veces U más B pertenece a W. Esta es otra forma de caracterizar un subespacio vectorial, ¿sí? Nosotros la vimos por separada, ¿se acuerdan? Que dijimos, si U y B pertenecen a W, entonces la suma tiene que estar... Eran tres propiedades. Primero el cero, luego cerradura bajo la suma y luego cerradura bajo la multiplicación por escalar. Acá, esta propiedad que aparece acá, condensa la segunda y tercera que vimos. Muchas veces se prueba esto en vez de probar las 2 y 3. Pero nosotros nos vamos a conformar con las 2 y 3 por separado, ¿sí? Me refiero a ese teorema de caracterización que vimos la clase pasada, ¿sí? Ya, en este contexto, ya, por qué introducimos esto? Porque vamos a introducir la noción de combinación lineal, ¿sí? Por eso este pequeño recuerdo, ¿sí? Como bien dice acá, en este contexto, decimos que el vector alfa veces u más b es una combinación lineal de los vectores u y b, ¿sí? Ya, vamos a pasar, bueno, aquí no le he dicho que es una combinación lineal, sino que aquí, bueno, tendríamos que deducirlo, pero vamos a dar la definición explícita a continuación. Entonces, esta es la definición de combinación lineal, ¿sí? Entonces, sean B un espacio vectorial sobre K, ¿sí? ¿Se acuerdan que siempre que hablamos de un espacio vectorial, ese espacio vectorial va a ir acompañado de un cuerpo K, que pueden ser los reales o los complejos? Casi siempre vamos a trabajar en los reales, ¿sí? Eso, piensen en que en todo momento K es solo reales, ¿sí? No hay problema en eso, para fijar ideas, ¿sí? Entonces, B sobre el espacio vectorial sobre R, ¿sí? Siempre va acompañado, el espacio vectorial va acompañado. Cuando hablamos de espacio vectorial tenemos que mencionar el cuerpo sobre el cual estamos trabajando y en nuestro caso siempre vamos a trabajar casi siempre con los reales. Y vamos también a suponer que tomamos n vectores en B, que los llamamos U sub 1, U sub 2 y U sub n, ¿sí? Hasta U sub n. Entonces, si consideramos los escalares alfa 1, alfa sub 2 y alfa sub n, escalares en K, en el cuerpo, una expresión del tipo alfa sub 1 veces U1 más alfa sub 2 veces U sub 2 más, y así hasta llegar hasta el alfa sub n por el U sub n, esta suma se le llama combinación lineal de los vectores, es una combinación lineal de los vectores U1, U sub 2 y U sub n, ¿sí? Así hasta U sub n. ¿Qué hacemos una combinación lineal entonces? Básicamente tomar vectores, tenemos n vectores, y esos vectores los multiplicamos por un escalar, cada uno de ellos. Si nos fijamos acá, el U sub 1 lo multipliqué por el escalar, por el número, o escalar también, podemos llamarle número o escalar, alfa sub 1, y el U sub 2 lo multipliqué por el alfa 2. Eso lo sumo. Y así voy haciendo la suma hasta el alfa n u sub n. Eso se le llama combinación lineal, ¿sí? ¿Se va entendiendo ese concepto? Combinación lineal, ¿sí? También diremos además que B en B es una combinación lineal de estos vectores, si existen escalares alfa sub 1, alfa sub 2, hasta alfa sub n en el cuerpo K, tales que B se puede escribir como una combinación lineal, es decir, como esta expresión, ¿sí? Y acá, bueno, en resumidas cuentas, bueno, se puede escribir con el símbolo de sumatoria para no escribir toda esta suma, ¿sí? Este símbolo de sumatoria es un resumen básicamente de esto, ¿no? ¿Sí? Recuerden que la sumatoria es un símbolo que no acorta y no evita estar escribiendo esta suma grande, ¿sí? Esa es la gran utilidad de este símbolo, ¿sí? Entonces, repito, B es una combinación lineal de estos vectores si existen escalares que permiten escribir B de esta forma, ¿sí? Como una combinación lineal, eso es importante, ¿sí? ¿Se entiende bien el concepto? Nicole, Javiera, Francia, Carlos, ¿se va entendiendo bien el concepto de Sí, profe. combinación lineal? ¿Sí? ¿Francia? Ya. ¿Qué parte repito, Javiera? ¿La de combinación lineal, la definición? Ya, perfecto, no hay problema. ¿Sí? Ya. Entonces repitamos esto. Recuerden, estamos trabajando en el contexto de un espacio vectorial.
¿sí? Sea B un espacio vectorial sobre un cuerpo K y tomamos vectores sobre esto. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de vectores pensamos en R3, en R4, perdón, en R2 y R3 usualmente, ¿sí? Pero acá esto es tan abstracto, ¿sí? Piensen que es tan abstracto y B que algo así como, pueden pensarlo como RN, no es exactamente RN, pero es una generalización de ello, ¿sí? Es una generalización. Por eso le llamamos vectores a esto, ¿sí? Y aquí, si alfa 1, alfa 2 y alfa n son escalares en el cuerpo, una expresión de este tipo, ¿sí? Se le llama combinación lineal. Eso es básicamente. ¿Y cómo formamos esta expresión? Esto es básicamente tomar el vector 1, U1, multiplicarlo por alfa veces por alfa sub 1, ¿sí? Luego tomar el vector U sub 2 y multiplicarlo por otro número, alfa sub 2. Y así hasta el vector U sub n, multiplicarlo por alfa n y hacer esta suma, ¿sí? A eso se le llama combinación lineal, ¿sí? A eso se le llama combinación lineal. Y bueno, además diremos que B es una combinación lineal de U sub 1, U sub 2 hasta U sub n en B, si existen escalares alfa 1, alfa 2, alfa n en K, tales que B se puede escribir de esta forma, ¿sí? Como una combinación lineal, ¿sí? ¿Se entiende ahí un poquito mejor, Javiera? ¿Sí? ¿Se va entendiendo un poquito mejor? Cualquier cosa me dicen, ¿sí? No hay problema. Ustedes me dicen y lo repito. Bien, esa es la noción de combinación lineal, ¿sí? Perfecto. Veamos un ejemplo para que se entienda bien esto. Veamos, aterricemos esto a R3, ¿sí? Entonces acá tenemos un vector que le llamamos U, este vector que aparece acá, y en este ejemplo nos afirman que ese vector es una combinación lineal de los vectores v sub 1 y v sub 2 que se dan acá, ¿sí? Más aún, nos dicen que los escalares que acompañan al v sub 1 es menos 3 y el escalar que acompaña a v sub 2 es 2. Veamos un ejemplo de esto. Veamos por qué es así esto, ¿sí? Aquí nos dicen que los escalares son eso, pero aquí vamos a ver por qué pasa eso. Entonces, esta es la explicación de por qué del ejemplo 1, ¿sí? Entonces tenemos el vector y aquí nos afirman que ese vector es una combinación lineal de los vectores b sub 1 y b sub 2. Entonces, explicación. Para probar esta afirmación debemos mostrar que existen escalares alfa y beta, que serían como el alfa 1 y el beta 1 que aparecían acá en la definición, pero yo les llamo alfa y beta, ¿sí? Tales que el vector u, el que aparece acá, se puede escribir como alfa veces b sub 1 más beta veces b sub 2, ¿sí? Tenemos que demostrar que existen estos escalares alfa y beta, ¿sí? De hecho, nos dicen que el alfa que sirve sería menos 3 y el beta sería 2. Veamos que es así, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que U es combinación lineal de B sub 1 y B sub 2. ¿Por qué? Porque existen escalares alfa y beta que hacen que se valga esta igualdad, ¿sí? Tenemos que probar eso, ¿sí? Entonces, supongamos por un momento que esta última igualdad se tiene, que esta igualdad se tiene. Es decir, escribamos que es U, ¿sí? Bueno, U sabemos que es esto, lo escribimos acá. B1 sabemos que es esto, y B sub 2 es esto, lo escribimos acá. Este es B sub 2, este es B sub 1, ¿sí? Ya. Entonces, al final vamos a llegar a un sistema de ecuaciones, ¿sí? De aquí viene todo por qué partimos estudiando sistemas de ecuaciones, ¿sí? No estudiamos sistemas de ecuaciones de por sí, sino que acá lo íbamos a necesitar y bueno, y más adelante también lo vamos a necesitar. Ya, escribimos esto. Bueno, desarrollamos esto. Recuerden que alfa es un escalar, entra multiplicando, ¿no es cierto? No hay problema. No hay problema con eso. Lo mismo con el beta, ¿sí? Luego agrupamos de manera adecuada y me creen que esto sería 2 alfa más beta, la primera componente acá. ¿Sí? Francia, Carlos, ¿me creen eso? Javiera, Nicole, que la primera componente acá sería 2 alfa más beta. ¿Sí? Perfecto, muy bien. Y la segunda alfa menos beta, porque agrupo esa con esa, y la tercera menos 2 alfa más beta, ¿sí? Muy bien. Y luego, ¿se acuerdan qué debía pasar para que dos vectores sean iguales? Bueno, para que dos vectores sean iguales, lo deben ser componente a componente. Entonces, primera componente de este vector es menos 4, y acá es 2 alfa más beta. Entonces, 2 alfa más beta lo igualo a menos 4. Lo mismo con la segunda y la tercera. Menos 5 igual a alfa menos beta, y menos 2 alfa más beta igual a 8. Entonces, tenemos que resolver esta ecuación. ¿Por qué queremos encontrar alfa y beta que hacen que valga esta igualdad? Y recuerden, todo lo que fuimos haciendo acá es una equivalencia. Entonces, que valga esta igualdad es equivalente a resolver este sistema de ecuaciones. Bien, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hice acá? Bueno, lo que hice acá fue, en primer lugar, sumar esta ecuación con esta, ¿sí? Sumar esa con esa, ¿sí? ¿Me creen que si yo sumo esta con esa, me da esto? ¿Sí? Carlos, Francia, Javiera, ¿me creen eso? Nicole. Y si yo sumo esta ecuación con esa ecuación, me da lo que aparece por acá, ¿sí?
Bacán, ya. Entonces me da 2 beta igual a 4, y eso es fácil resolver, ¿o no? Beta lo reemplazamos de manera sencilla. Bueno, y el alfa menos beta igual a menos 5 lo dejamos, porque no lo hemos usado. Entonces, despejamos beta y me queda beta igual a 2. Y beta igual a 2 lo reemplazo acá, ¿sí? Lo reemplazo en la segunda ecuación, que no la he usado. Usé la primera y tercera, ahora uso la segunda, reemplazo acá y me quedaría menos 5 más 2. Bueno, con esto sabemos que beta igual a 2, y de aquí deducimos que alfa es igual a menos 3, ¿sí? ¿Se ve bien eso? ¿Se entiende bien? ¿Sí? Carlos, Francia, Javier, ¿sí? ¿Se entiende bien que el sistema de ecuaciones tiene como solución lo que yo le afirmaba? ¿Sí? Ya, perfecto. Ya, bacán. Entonces, los valores de alfa y beta que hacen que el vector u se pueda escribir como combinación lineal de los vectores b1 y b sub 2 son alfa igual a menos 3 y beta igual a 2, ¿sí? Entonces, aquí como conclusión, bueno, podemos decir, es decir, hemos encontrado alfa y beta en R tal que u se puede escribir como combinación lineal de b sub 1 y b sub 2. Más aún, podemos decir que alfa vale menos 3 y beta igual a 2. Bueno, conclusión, por lo tanto, b es combinación lineal de u sub 1 y u sub 2. ¿Sí? ¿Se entendió bien este ejemplo entonces? Este es un ejemplo bien aterrizado en el sentido de que se remite solamente al espacio vectorial R3, ¿sí? Aquí estamos viendo R3. Y usualmente vamos a trabajar con eso, ¿sí? Con R3, bueno, R2 a veces, y bueno, el espacio de las matrices de orden m por n, también el espacio vectorial de los polinomios de grado menor o igual a n, en algún momento también el espacio de las funciones, y con eso, ¿sí? En general eso. Ya, perfecto. Entonces vamos, bueno, el segundo ejemplo este se los dejo como tarea, que lo verifiquen ustedes. Yo voy a hacer el tercero. En el tercero nos dicen que en el espacio vectorial M sub 2 con coeficientes reales, este es el espacio vectorial de las matrices cuadradas de orden 2×2, nos dicen que la matriz, esta matriz que aparece acá, no es combinación lineal de estas otras dos matrices que aparecen acá. No es, ¿sí? Vamos a demostrar que en efecto es así, ¿sí? Que no es. Entonces, aquí está, escribí lo mismo y aquí vamos a partir la explicación. Entonces, supongamos por un momento que esta matriz, la matriz 1, 2, menos 1, 0, es combinación lineal de las matrices que se dan en el enunciado, ¿sí? Bueno, es importante que ahora nos estamos trabajando, si se fijan bien, no estamos trabajando como con R3, vectores así como los conocíamos en la parte de geometría vectorial, sino que ahora esta matriz le vamos a llamar vector, ¿sí? ¿Por qué? Porque está en el contexto de espacio vectorial. Entonces se le llaman vectores también. Eso es importante. Y con eso, tenemos que, con eso, entonces podemos decir, bueno, debemos probar que existen escalares alfa y beta en R, tales que, bueno, tenemos que ver si existen esos escalares alfa y beta que tal que esta matriz se pueda escribir como combinación lineal de estas otras dos, ¿sí? Y esto se escribe así. Recuerden, combinación lineal, así. Entonces, escribimos qué significa este sistema. Bueno, este sistema, bueno, lo reducimos. ¿Me creen que lo que me queda a la derecha estará bien lo que me queda a la derecha? Bueno, verifiquemos. La primera componente, alfa veces por 0 me queda 0, más beta por 1 me queda beta. Entonces, la primera componente o la componente que sería como el 1, 1, ¿sí? 1, 1 me queda beta, la segunda me queda alfa menos beta, y la tercera, esta componente me queda alfa más beta, y la última alfa, ¿sí? ¿Sí? ¿Me siguen ahí bien? Javiera, Francia, Nicole, Carlos, ¿sí? ¿Todo ok? Ya, bacán. Entonces, sigamos con la... Cualquier cosa me interrumpen, ¿sí? Si no les resulta, si algo no se entiende. Ya, entonces, ¿se acuerdan qué debía pasar para que dos matrices sean iguales? ¿O cuándo vamos a decir que dos matrices son iguales? Bueno, dos matrices, en este caso una matriz de orden 2×2 va a ser igual a otra matriz. Bueno, obviamente tienen que tener el mismo orden, si no, no tiene sentido ver si son iguales, ¿sí? Son iguales si solamente si sus respectivas entradas son iguales, ¿sí? Es decir, entrada, lo que llamaríamos aquí entrada A1, 1, la entrada, la primera fila, primera columna, tiene que ser igual a la primera fila, primera columna de acá, ¿sí? Entonces, 1 igual a beta, que es la primera ecuación. La segunda sería 2 igual a alfa menos beta, que es eso igual a eso. La tercera sería menos 1 igual a alfa más beta, y finalmente la 0 tiene que ser igual a alfa, ¿sí? ¿Qué deducimos de acá? Bueno, es posible deducir que, bueno, beta es igual a 1, eso es claro, ¿sí? Beta igual a 1. Alfa igual a 0, son las ecuaciones que nos dan acá, la primera y cuarta. Ahora bien,
Si yo reemplazo alfa, por ejemplo, o reemplazo, por ejemplo, beta en la segunda, si yo reemplazo beta en la segunda, obtengo que, o reemplazo, perdón, sí, reemplazo beta en la segunda, me queda que alfa es igual a 1, ¿no? Bueno, aquí debiese ser alfa igual a 1, ¿sí? Ahí me equivoqué, eso es alfa. Ujú. Si yo reemplazo esta acá, me quedaría alfa igual a 1, ¿no? O 3. ¿Cuánto me queda? ¿Alguien me puede decir qué pasa? ¿Qué obtengo si reemplazo beta, el valor de beta igual a 1 acá? ¿Cuánto me quedaría alfa? Alfa me queda 3, ¿no es cierto? Sí, exacto, ¿sí? Entonces me queda alfa igual a 3, ¿sí? Alfa igual a 3. Ya, aquí había un error, este era como alfa igual a 3, ¿sí? Bueno, y ahí obtuvimos una contradicción inmediata. Recuerden que aquí es alfa igual a 3, alfa igual a 3, ¿sí? De ahí podemos deducir, bueno, que tenemos una contradicción porque por un lado sabemos que alfa igual a 0, pero por otro obtenemos que alfa igual a 3, y eso no puede pasar, ¿sí? Como estamos resolviendo el sistema de ecuaciones, de manera simultánea se tendría que alfa igual a 0 por un lado y alfa igual a 3 por otro lado, entonces no puede ser, ¿sí? ¿Se ve que hay una contradicción? Bueno, podemos llegar a una contradicción con el beta también, ¿sí? Si reemplazamos alfa acá, este alfa lo reemplazo acá, me queda beta igual a menos 1, ¿sí? Pero por otro lado yo sé que beta es igual a 1, entonces obtenemos otra contradicción, ¿sí? Es suficiente con una contradicción para decir que lo anterior, bueno, la pregunta que nos hacemos a continuación es, ¿de dónde viene la contradicción? Bueno, la contradicción proviene de suponer que existían estos escalares alfa y beta, ¿sí? Estos escalares alfa y beta tales que, o que este vector, visto como vector o matriz, ¿sí? Se puede escribir como combinación lineal de estos otros vectores que aparecen acá, ¿sí? Esa es la contradicción, proviene de suponer eso, es decir, proviene de suponer de que la matriz que nosotros estamos considerando se puede escribir como combinación lineal de la otra, ¿sí? Entonces, concluimos que no existen escalares alfa y beta que hacen que se tenga la igualdad anterior. Con igualdad anterior me refiero a esto, ¿sí? Que es equivalente a esto. Entonces, con eso concluimos que esta matriz no es combinación lineal de estas otras dos matrices, ¿sí? ¿Se entiende bien ese ejemplo? Javiera, ¿sí? Nicole, Francia, Carlos, ¿sí? 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 ¿Quedó claro, Francia? Ya, perfecto, ¿sí? Javiera, ¿todo bien? Ya, muy bien. Carlos, ¿sí? Nicole, ¿todo bien? Carlos, ¿sí? ¿Todo bien? Cualquier cosa me dicen, ¿sí? Si hay algo que no se entienda. Ya, pasemos al, bueno, aquí ya tenemos los ejemplos de combinación lineal, ¿sí? Entonces, ya vimos el concepto de combinación lineal. Bueno, ¿y por qué vemos este concepto? Bueno, lo vamos a necesitar en la próxima clase también, ¿sí? Es importante que lo repasen, ¿sí? Porque en la próxima clase vamos a ver la noción de base y ahí vamos a necesitar también entender qué es la combinación lineal y un concepto también que viene a continuación, ¿sí? Que es lo de independencia lineal y también de espacio generado, que es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Entonces, queda como tarea verificar esta afirmación 2, ¿sí? Que no la hice, pero ustedes la pueden hacer, ¿sí? Hay que hacer exactamente lo mismo, pero ahora en el espacio de los polinomios, ¿sí? Ya, veamos esta siguiente definición. En esta definición o lo que vamos a ver acá es el concepto de espacios generados, ¿sí? Por un conjunto, ¿sí? Entonces, el contexto general siempre es el mismo. Vamos a considerar un espacio vectorial sobre un determinado cuerpo y para fijar ideas, recuerden que el cuerpo podemos considerar de aquí en adelante que son los reales, ¿sí? Vamos a considerar este espacio vectorial sobre él, ¿sí? Y ese va a ser un conjunto de vectores en B, ¿sí? Va a ser un conjunto de vectores en B. Entonces llamaremos el espacio generado de S al conjunto, lo escribimos así, esto es importante esta notación. El generado de S se escribe en corchetes, ¿sí? Entre corchetes, entre este tipo de paréntesis así, ¿sí? Como se muestra. Esto significa el conjunto generado por S. Y aquí viene la definición. Se define como, aquí está escrito, ¿sí? Como todas las combinaciones lineales de los vectores en S, ¿sí? Como ya vimos el concepto de combinación lineal, bueno, tiene sentido haber definido esto, ¿sí? Es por eso que definimos primero el concepto de combinación lineal, ¿sí? Bueno, de manera precisa, si S es un conjunto que se escribe así, como los vectores U sub 1, U sub 2 hasta U sub n, un subconjunto de este espacio vectorial B, podemos escribir lo siguiente. El espacio generado por el conjunto S,
que se escribe así, entre corchetes, y aquí lo escribimos de manera explícita, como S se escribe así, bueno, se escribe así, U sub 1, U sub 2, U sub n, es el conjunto de todas las combinaciones lineales de los vectores U sub i, ¿sí? ¿Recuerdan que esta era la definición de combinación lineal? Mire, volvamos un poquito atrás, esto era, ¿sí? Exactamente lo que aparece acá, es una notación un poco más compacta nomás, ¿sí? Entonces, bueno, aquí, ¿qué se mueve? Que está variando, los escalares están variando, ¿sí? Bueno, hay otra definición también para, una definición un poco más primitiva para el concepto de espacio generado, pero bueno, al final son equivalentes, ¿sí? Uno puede probar definirlo de otra forma, pero puede mostrar que es equivalente a esto, ¿sí? Entonces, como definición vamos a usar esto, está bien, ¿sí? Entonces, el espacio generado de S es básicamente, como bien lo dice acá, la combinación, el conjunto de todas las combinaciones lineales de vectores, ¿sí? Combinaciones lineales de vectores en S. Bueno, un elemento B se dice que pertenece al generado del conjunto S si solamente si, del espacio generado, si solamente si existen escalares alfa sub 1, alfa sub 2, así hasta alfa sub n en el cuerpo K. Pensemos siempre que el cuerpo K va a ser los reales para fijar ideas, tal que B se puede escribir como combinación lineal de los vectores, ¿sí? Y eso es básicamente por la caracterización que aparece acá, ¿sí? ¿Se entiende bien esa definición? Carlos, Nicole, Francia, Javiera. ¿Sí? ¿Se va entendiendo bien esa idea? La idea de combinación lineal, bueno, que sea, perdón, de espacio generado. ¿Sí? ¿Va todo bien de momento, Francia? Perfecto. ¿Sí? Carlos, muy bien, perfecto. Entonces podemos pasar a ver un ejemplo de ahí, ¿sí? Luego vamos a ver un ejemplo de esto, ¿sí? Sí. Bien, vamos a ver un ejemplo, Javier, ¿sí? Sí, vamos a ver un ejemplo. También, ¿sí? Aquí aparece un poquito abstracto en principio, pero con los ejemplos yo creo que queda más claro. Pero antes de pasar a un ejemplo, vamos a ver un teorema, ¿sí? Ya, veamos el siguiente teorema. El siguiente teorema básicamente nos dice que el espacio generado por un conjunto es un subespacio vectorial de este espacio vectorial más grande que es V, ¿sí? Eso es importante, ¿sí? Entonces, no es cualquier cosa, ¿sí? No es que nos genere un conjunto sin ninguna estructura, sino que tiene una estructura en particular y de manera precisa es un subespacio vectorial de este espacio más grande V, ¿sí? Eso nos dice, ¿sí? El teorema. Entonces, siempre que hablemos de espacio generado, vamos a estar hablando de un subespacio vectorial, ¿sí? Es un subespacio vectorial el espacio generado, ¿sí? Eso es importante. Eso nos dice esto. Recuerden esta notación. Como bien dijo delante Francia, esta notación refiere a subespacio vectorial, ¿sí? Menor o igual, acá lo vamos a entender como subespacio vectorial, ¿sí? Es para no estar escribiendo subespacio vectorial, ¿sí? Bueno, y la gran mayoría de los libros lo van a encontrar así. Y el ejemplo que vamos a considerar no es esto. Les pido después que veamos el ejemplo que voy a ver yo, analicen esto, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo que lo va a dejar un poquito más claro el espacio generado, ¿sí? Vamos a verlos con matrices, ¿sí? Lo podemos ver con vectores en R3 también, pero lo vamos a ver acá con matrices, ¿sí? Recuerden que aquí en este contexto a las matrices también le llamamos vectores, ¿sí? Pero de manera indistinta los voy a tratar como matrices o vectores, ¿sí? Lo más común es que le llamemos matrices nomás, ¿sí? Pero también le podemos llamar vectores en este contexto. Muy bien. Bueno, vamos a considerar el conjunto U. Bueno, ya sabemos que es un espacio vectorial porque es generado por las matrices, esta matriz y esta matriz. Bueno, U sub 1 sería esta y U sub 2 es esta. La pregunta que nos hacemos, ¿qué es U? ¿Sí? ¿O quién es U? Bueno, U, de acuerdo, por la definición, sabemos que es el subespacio vectorial de las matrices cuadradas de orden 2 por 2 con coeficientes los reales, generado por los vectores U sub 1 y U sub 2. Es decir, de acuerdo al teorema que vimos acá, sería el subespacio vectorial formado por todas las combinaciones lineales de las matrices U sub 1 y U sub 2, ¿sí? Ya, bien. Hasta ahí, bueno, el ejemplo lo vamos a desarrollar. Ahora la pregunta es, el vector U sub 3 o la matriz U sub 3 que está dada acá, ¿pertenecerá a U? ¿Pertenecerá al espacio vectorial generado por estas matrices? Bueno, veamos. Para que pertenezca esta matriz, pertenezca al espacio generado por esta matriz, es decir, pertenezca a esto, es necesario, debemos probar que existen escalares alfa y beta, de modo que valga esta igualdad. Es decir, esta matriz se puede escribir como combinación lineal de esta matriz y esa matriz, ¿sí? ¿Se entiende bien eso? Antes de pasar a resolver el sistema que nos queda, es importante que se entienda bien ese paso. Nicole, ¿sí? Francia, Javiera, Carlos.
¿Se entiende bien eso? Acá, recuerden. ¿Sí? ¿Francia? ¿Bien? ¿Javiera? ¿Se va entendiendo un poquito más? ¿Carlos? ¿Nicole? ¿Sí? Ya. Entonces, si somos capaces de probar que existen escalares que hacen esto, que valga esta igualdad, entonces, bueno, vamos a tener que este elemento pertenece al espacio generado, que sería U. Recuerden que le llamamos a este espacio generado, le llamamos U en este caso en particular. Ya, perfecto. Veamos que, bueno, los escalares acá son alfa igual a 4 y beta igual a 1. Bueno, eso lo podemos deducir de acá, ¿sí? De acá podemos deducir que alfa igual a 4, bueno, desarrollando este sistema, ¿o no? Alfa por 1 me queda alfa, acá beta por 0 me queda 0, y alfa tiene que ser igual a 4, no queda otra cosa. Lo mismo tienen que hacer con beta, ¿sí? Se van a dar cuenta que beta es igual a 1, como bien aparece acá, ¿sí? Ah, ya, muy buena pregunta, ¿sí? Ya, Javiera me pregunta, bueno, todos lo podemos ver en el chat, Javiera nos pregunta, ¿qué pasaría si en U, en vez de considerar dos vectores, consideremos tres? ¿Sí? Bueno, aquí aparecería un gamma, más gamma veces otra matriz que aparece. Supongamos que está la matriz 1, que tiene, en todas sus componentes tiene 1. Entonces sería más gamma veces 1, 1. ¿Sí? Muy bien. Eso es, ¿sí? Buena pregunta, Javier, ¿sí? Muy buena pregunta. Ya, entonces, como existen estos escalares, decimos que U sub 3 pertenece a U. ¿Sí? Esa es la conclusión. Bueno, ahora la pregunta que nos hacemos, U sub 4 dado por esta matriz, ¿pertenecerá a U? Bueno, hacemos el mismo sistema. Alfa veces la primera matriz que aparece acá, más beta veces esta matriz que aparece acá. ¿Sí? Bueno, nos preguntamos, formamos el sistema de ecuaciones y acá nos damos cuenta que el alfa tiene que ser igual a 2, que el beta tiene que ser igual a 2 tercios, el beta igual a 0 y el beta igual a 6. Pero nos damos cuenta que esto es una contradicción porque beta no puede ser a la vez 3 medios, 0 y 6. Por lo tanto, concluimos que este sistema es inconsistente y por lo tanto la contradicción proviene de suponer que esta matriz se puede escribir como combinación lineal de esta, ¿sí? En conclusión, no se puede escribir como combinación lineal de esta matriz y por lo tanto, esta matriz que llamamos U sub 4 o vector, también recuerden que le llamamos, no pertenece al espacio generado por este vector y este otro vector. ¿Sí? A ese espacio le llamamos U, por lo tanto U sub 4 no pertenece a U. ¿Sí? ¿Se entiende bien este ejemplo? ¿Sí? Javiera, muy bien. ¿Sí? Francia, Nicole, Carlos, muy bien. ¿Sí? ¿Se entiende bien? ¿Sí? Ya, perfecto. Ya, muy bien. Ya. Bueno, luego vienen los ejemplos. Ya. Bueno, con esto vamos a pasar a otra noción, ¿sí? A otra definición, ¿sí? Vamos a ver, esta definición que viene a continuación es importante para la próxima clase, y es por eso que les pido que la vamos a ver acá, pero la repasen después, ¿sí? Porque la vamos a necesitar y la vamos a usar de aquí en adelante en todo lo que refiere a la parte de espacios vectoriales, ¿sí? Y también en la parte de transformación lineal, también viene después, en 2 semanas más, ¿sí? Ya, definición. Bueno, vamos a considerar el contexto general siempre es el mismo, vamos a considerar un espacio vectorial sobre un cuerpo K y vamos a considerar n vectores, digamos U sub 1, U sub 2, hasta U sub n en el espacio vectorial V. Entonces, diremos que los vectores U sub 1, U sub 2 y U sub n son linealmente independientes en V si se tiene lo siguiente. Si al hacer esta igualdad, la que aparece acá, es decir, tomamos la combinación lineal de los vectores, lo igualamos a 0, si eso, al resolver este sistema, nos va a quedar un sistema de ecuación acá, ¿sí? Al resolver ese sistema, obtenemos que todos los alfa sub i, es decir, alfa 1, alfa sub 2, así hasta alfa sub n, son 0, entonces, bueno, diremos que los vectores u sub 1, u sub 2, hasta u sub n son linealmente independientes, ¿sí? ¿Sí? ¿Se entiende bien eso? Que son linealmente independientes si al hacer esto, esta igualdad, en el sentido vectorial, eso implica que los alfa sub i son todo igual a 0, ¿sí? ¿Se entiende bien esa definición? Carlos, Javiera, Francia, Nicole, ¿sí? Entonces vamos a hablar de independencia lineal cuando se tenga esto. En caso contrario, es decir, ahí vamos a explicar qué significa en caso contrario. Diremos que son linealmente dependientes si existen escalares alfa sub 1, alfa sub 2 y alfa sub n, ¿sí? No todos nulos, tales que vale esta igualdad.
¿sí? Si al menos uno de estos escalares es no nulo, diremos que los vectores son linealmente dependientes, ¿sí? Eso es importante, linealmente dependientes. ¿Se entiende la diferencia entre linealmente independiente y linealmente dependientes? ¿Sí? Acá tenemos que resolver siempre el mismo sistema y si si todos los escalares nos dan 0, perfecto, linealmente independiente. Si al menos uno es distinto de 0, entonces son linealmente dependientes. Esa es la diferencia, ¿sí? En uno todos son 0, en lo linealmente independiente, y en el otro al menos uno es distinto de 0. Ya, veamos algunos ejemplos. Bueno, el primer ejemplo, bueno, nos dice que todo conjunto de vectores que contenga el vector nulo es linealmente dependiente. Es una afirmación, no la vamos a demostrar, pero lo podrían hacer ustedes, ¿sí? De hecho, podrían remitirse al caso R3, ¿sí? Para fijar ideas, ¿sí? Vale para cualquier espacio vectorial, pero podrían para fijar ideas y después extenderlo al caso general, ¿sí? Entonces nos dice que todo conjunto de vectores que contenga el vector nulo es linealmente dependiente automáticamente, ¿sí? Bueno, la demostración de eso no es tan complicado. Le podrían dar una vuelta, traten de pensarlo, ¿sí? Ustedes, a ver si podrían verlo. Después que veamos los ejemplos, pueden volver a esta afirmación en particular, ¿sí? Yo voy a hacer unos ejemplos también para que lo veamos, ¿sí? Bueno, está este otro, que el conjunto 1, 0, 0, el conjunto formado por los vectores 1, 0 y el vector 0, 1 es un conjunto linealmente en R2, también, ¿sí? Eso se tiene. Pero para explicar eso, bueno, voy a saltarme el ejemplo 4 y vamos a ver por qué es linealmente independiente este conjunto, ¿sí? Veamos este ejemplo en particular, ¿sí? Y luego vamos a volver a los otros que estaba nombrándole, ¿sí? Es mejor que veamos un ejemplo particular de por qué es linealmente independiente y otro en donde no sea linealmente independiente y sea linealmente dependiente. Y se escriben así, LI y LD, ¿sí? Entonces, veamos este ejemplo, que es el ejemplo 4 en la diapositiva. El conjunto este que nos dan acá nos dicen que es linealmente independiente en R3. Veamos la explicación. Supongamos que existen escalares alfa y beta en gamma y gamma en R tales que vale esta igualdad, ¿sí? ¿Se acuerdan que tenemos que escribir esto? Volvamos a la definición. Tenemos que escribir esto. Hacemos la combinación lineal de los vectores son 1, 1, 0, este lo multiplico por alfa, más beta veces este vector, más gamma veces este vector. Y esto, toda esta combinación lineal, esto es una combinación lineal, lo igualamos al vector 0 del espacio vectorial, que sería en R3, el vector 0 se escribe con, sus tres componentes son nulas, ¿no es cierto? Entonces lo escribimos así. Bueno, veamos, vamos a demostrar que alfa es igual a beta y este a su vez es igual a gamma y este a su vez es igual a 0, ¿sí? Todos son iguales a 0, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esta igualdad? Bueno, vamos a obtener un sistema de ecuación, ¿sí? Siempre que trabajemos con estos conceptos, combinación lineal, independencia lineal, dependencia linealmente independiente o linealmente dependiente, vamos a llegar a un sistema de ecuaciones, ¿sí? Es por eso que es importante que manejen muy bien eso, cómo resolvíamos los sistemas de ecuaciones. Hay sistemas de ecuaciones que son más sencillos, ¿sí? Que a veces lo resolvemos sumando y restando, como ya lo hemos visto, ¿sí? Sumando y restando ecuaciones. Ya, de esta igualdad deducimos, bueno, ¿me creen que me queda esto, lo que aparece acá, como 1, es equivalente a esto? Si yo multiplico por alfa, esto me queda alfa, alfa, ¿sí? Acá me queda beta en la primera componente, en la segunda 0 y en la tercera beta. En este último me queda gamma por 0, 0, gamma por 1, gamma y gamma por 1, gamma. Y todo esto igualado a 0. Esto a su vez, bueno, sumo estos vectores, esto lo voy a dejar solamente en un vector, me va a quedar alfa más beta más 0, me queda alfa más beta. Segunda componente, alfa más 0 más gamma, alfa más gamma. Y finalmente 0 más beta más gamma me queda beta más gamma, ¿sí? Y esto me queda igualado siempre al vector 0. Ahora resolvemos este sistema. Recuerden, dos vectores son iguales y solamente si sus respectivas componentes son iguales. Entonces, alfa más beta tiene que ser igual a 0, luego alfa más gamma tiene que ser igual a 0 y finalmente beta más gamma tiene que ser igual a 0. ¿Qué significa esto? Bueno, lo que voy a hacer acá es despejar gamma de la tercera ecuación. Despejo gamma de la tercera ecuación y la reemplazo en la segunda, ¿sí? La reemplazo en la segunda. Gamma la reemplazo en la segunda y ese gamma que aparece acá se transforma en menos beta, porque de la tercera ecuación sabemos que gamma igual a menos beta. Entonces, luego trabajo con estas dos ecuaciones. ¿Qué pasa si sumo estas dos ecuaciones? La primera y segunda. El beta se va y me queda 2 alfa igual a 0, de donde deducimos que alfa es igual a 0. Si alfa igual a 0, yo reemplazo en esta ecuación y deduzco que beta es igual a 0. Pero como a su vez gamma es igual a menos beta y beta es igual a 0, deducimos que gamma es igual a 0. En conclusión, alfa es igual a beta igual a gamma y esto a su vez es igual a 0. Por lo tanto, todos son 0.
lo cual prueba lo que queríamos demostrar, ¿sí? Que era que alfa es igual a beta y este es igual a gamma y esta a su vez igual a cero, es decir, todos son igual a cero, ¿sí? ¿Se entiende bien ese ejemplo? Javiera, Francia, Nicole, Carlos. ¿Se va entendiendo bien ese ejemplo? ¿Sí, Carlos? Muy bien. Perfecto. Nicole, Francia, ¿sí? Francia, ¿todo bien? Perfecto. Javiera, ya, veamos por qué beta igual a cero. Eh, ya, buena pregunta. ¿Por qué beta es igual a cero? Bueno, de aquí, si sumamos estas ecuaciones, Javiera, ¿me crees que obtengo 2 alfa igual a cero? ¿Sumo esta más esta? ¿Sí? Lo importante es que nos convenzamos de eso primero, ¿sí? Que alfa es igual a cero por eso, ¿sí? Si yo sumo este, ¿sí? Alfa es cero, ¿no es cierto? Sí, perfecto, muy bien. Ya, y si yo reemplazo alfa acá y después despejo beta, ¿cuánto me da beta? Esa es la pregunta. ¿Sí? De ahí deducimos, ¿sí? Ah, perfecto, ¿sí? De ahí se beta igual a cero, ¿no es cierto? Es de ahí que sale que beta igual a cero, ¿sí? Muy bien. Perfecto, ¿sí? Y con esto probamos que todos los escalares, al hacer esta combinación lineal e igualarla al vector cero, obtenemos que todos los escalares son igual a cero. Por definición, concluimos que esos vectores son linealmente independientes, ¿sí? Ya, muy bien, veamos otro ejemplo. Bueno, vamos a ver el ejemplo de... Vamos a ver el ejemplo 3, ¿sí? Vamos a probar que este conjunto es linealmente dependiente, ¿sí? Bueno, vamos a hacer lo mismo. Entonces, vamos a probar que este conjunto es linealmente dependiente. ¿Qué significa linealmente dependiente? Es que al hacer la combinación lineal, o básicamente nos dice que existen escalares no nulos, no todos nulos, tales que vale esta igualdad, ¿sí? La igualdad que escribí acá, esta. Entonces, supongamos que existen escalares alfa, beta y gamma en R tales que vale esa igualdad que aparece acá, ¿sí? Que sería hacer la combinación lineal de los vectores 1, 0, 0, 1 y 1, 2, los que aparecen acá. Los multiplicamos por alfa el primero, el segundo por beta y el tercero por gamma. Y lo igualamos al vector 0, 0, ¿sí? El vector nulo de R2. Ya, veamos que existen escalares alfa, beta y gamma, no todos nulos, tales que se cumple esta igualdad. Bueno, notamos que esta igualdad que aparece acá se puede resumir de esta forma, ¿sí? Es equivalente a resolver esto. ¿Por qué? Bueno, alfa, primera componente me quedaría alfa más beta por cero, que es cero, más gamma. Me queda alfa más gamma igual a la primera componente de acá, que es cero, ¿sí? La segunda sería alfa por cero más beta por uno, sería beta, más gamma por 2, que sería 2 gamma. Es decir, este no aporta a la segunda componente, porque me queda un cero. Entonces la segunda ecuación me queda beta más 2 gamma igual a cero. Entonces ahora resolvemos esta ecuación, ¿sí? Bueno, al resolver esta ecuación nos damos cuenta que este sistema tiene infinitas soluciones, ¿sí? De hecho, lo pueden probar usando los criterios que vimos, ¿sí? Pero aquí lo podemos hacer de manera directa porque el sistema es bien chico, ¿sí? Un sistema relativamente sencillo, entre comillas, ¿sí? ¿Por qué? Yo puedo despejar alfa acá. ¿Qué pasa si yo despejo alfa acá? Me queda alfa igual a menos gamma. Puedo despejar beta acá también, me queda beta igual a menos 2 gamma. Y gamma queda como dando vuelta en R, ¿no? Gamma es un parámetro que está dando vuelta en R. Entonces, para cada gamma que yo me dé, voy a encontrar un alfa y beta. En particular, yo puedo tomar gamma igual a 1, ¿sí? Si yo tomo gamma igual a 1, alfa entonces se convierte en menos 1, de acuerdo a esta igualdad. Y por otro lado, si yo tomo igual de nuevo, nuevamente gamma igual a 1, entonces obtengo que beta es igual a menos 2 por 1 y eso es menos 2, ¿sí? Con esto hemos encontrado escalares alfa, beta y gamma, no todos nulos, pues claramente alfa cumplen esta condición, ¿no es cierto? Cumplen con la condición, en el sentido de que alfa, por ejemplo, ya alfa es distinto de cero, ¿sí? Basta que uno sea distinto de cero, pero en este caso consiguieron que los tres son distintos de cero. No hay problema con eso. Entonces, como dice la conclusión, claramente alfa y beta cumplen con la condición de que todos son no nulos, ¿sí? Por lo tanto, el conjunto en cuestión es linealmente dependiente, ¿sí? Porque al hacer esta igualdad obtuvimos que alfa y beta y gamma no necesariamente van a ser cero. Pueden ser cero, ¿sí? Pueden ser cero. Pero encontramos, además de ello, encontramos otra solución, ¿sí? Que alfa puede ser menos 1, beta igual a menos 2, gamma igual a 1. Cosa que no ocurre acá. No hay otro alfa, beta y gamma para el ejemplo que vimos anteriormente que hagan que valga esta igualdad. Esta igualdad. No hay otro alfa, beta y gamma que no sean que no sean que estos escalares sean todos nulos, ¿sí? Eso es importante.
Eso es importante. La única solución de este sistema son que alfa, beta y gamma sean nulos, sean todos cero. ¿Se entendió bien este ejemplo? Antes de pasar al otro. ¿Se va entendiendo bien ese ejemplo? Profe, ¿Sí? ¿de dónde se pase gamma igual a uno? Ah, ya, buena pregunta, sí. Yo lo elegí de manera astuta, sí, sí, buena pregunta, sí, debía haber explicado eso. Yo lo elegí, ¿por qué? Porque si yo tomo gamma igual a uno, yo sé que gamma está libre acá, ¿sí? Es un parámetro que está dando vueltas, ¿sí? De hecho, esto me dice que el sistema tiene infinitas soluciones, y de manera precisa yo lo voy a tomar como gamma igual a uno. Lo podría tomar cero, pero ¿por qué no me sirve? Porque si yo lo tomo gamma igual a cero, me queda alfa igual a cero, beta igual a cero. Pero yo no quiero demostrar eso, ahí estaría demostrando, no estaría probando nada, porque acá me dicen que el conjunto es LD, y yo quiero probar que es linealmente dependiente, entonces tienen que ser al menos uno distinto a cero, y es por eso que yo tomo gamma igual a 1, podría tomar gamma igual a 2, 3, lo que sea, pero no cero, no me conviene el cero, ¿sí? ¿Se entiende bien por qué, Francia? Sí, sí, se entiende. Ya, perfecto, muy bien. ¿Sí? No, pero buena pregunta, sí, porque podría haber tomado cualquier otra cosa. Pueden tomar cualquier otra cosa acá, pueden tomar, no sé, 2, raíz de 2, lo que sea, ¿sí? Entonces, con esto hemos probado que el conjunto, este conjunto es linealmente dependiente, ¿sí? Ya, veamos el otro ejemplo, ¿sí? Ya, bueno, con esto, ahora vamos a ver el ejemplo que aparece acá, que sería este. Este conjunto, ahora vamos a ver un ejemplo con dentro del espacio vectorial de los polinomios, ¿sí? De los polinomios con coeficientes los reales. Ya, bien. Entonces, vamos a probar que este conjunto que aparece acá, el conjunto formado por el polinomio que es idénticamente igual a 1, y también por el polinomio x menos 1, el polinomio lineal y el polinomio cuadrático x cuadrado más x, vamos a probar que este conjunto es linealmente independiente en el espacio vectorial de los polinomios con coeficientes reales, ¿sí? Entonces, y de una variable, eso es importante. Entonces, supongamos lo mismo, siempre que trabajemos con el concepto de independencia lineal y dependencia lineal, vamos a hacer exactamente lo mismo, es decir, tomar la combinación lineal de los vectores que aparecen acá, es decir, el primer vector que es 1, lo vamos a multiplicar por alfa, el segundo vector que es x menos 1 lo multiplico por un beta, y el tercer vector que es x cuadrado más x lo multiplico por un gamma, y todo esto lo igualo a cero, al cero vector del espacio vectorial que estamos considerando, que sería como el cero como función, ¿sí? Eso es importante. Sí, siempre tenemos que hacer lo mismo para ver la independencia lineal o la dependencia lineal, ¿sí? A veces se habla de independencia lineal o linealmente independiente, son conceptos análogos, ¿sí? Es lo mismo, ¿sí? Con otras palabras, ¿sí? Son igual. Ya, veamos, aquí vamos a ver que alfa es igual a beta y este es igual a gamma y esta a su vez es igual a cero, es decir, todos son igual a cero porque queremos demostrar que este conjunto es linealmente independiente. Bueno, veamos qué significa 1. Siempre que escribamos esta igualdad tenemos que desarrollar y llegar a un sistema de ecuaciones. Entonces, notemos que 1 es equivalente a escribir esto. Si yo desarrollo esto, bueno, alfa por 1 me queda alfa, beta por x menos 1 me queda beta x menos beta, y finalmente gamma por x cuadrado más 1 me queda, oh, perdón, aquí era beta por, aquí era un x, ¿no es cierto? Si nos fijamos acá es un x. Ya, eso va a cambiar un poquito el sistema, ¿sí? O supongamos que ese x lo cambiamos por un 1, ¿sí? Para que no... Después ustedes pueden probar con el x, ¿sí? Pero aquí debiese ser un x, pero aquí coloquen un 1, ¿sí? En ese hay que colocarle un 1, ¿sí? Para que no nos perdamos y sigamos que nos da este sistema, ¿sí? Igual lo podemos hacer con el otro y va a funcionar, pero aquí debiese ser un 1, ¿sí? Entonces aquí yo puedo escribir x cuadrado más 1. Ya, notemos que 1 es equivalente a esto. Como bien decía acá, me queda más beta x cuadrado más gamma. Perdón, más gamma x cuadrado más gamma, ¿sí? Que sería desarrollar esto. Gamma por x cuadrado más gamma. Y esto tiene que ser igual al 0. Pero este 0 es el 0 como función, ¿sí? Que es como dice acá en esta pequeña observación. Esto a su vez lo reordenamos en grado decreciente, ¿sí? Es decir, el de x cuadrado va primero, colocamos gamma por x cuadrado. El segundo colocamos beta x, que sería la parte lineal, y finalmente colocamos la parte constante, que sería alfa menos beta más gamma, que es lo que escribimos acá. Entonces, esto está igualado a cero como función. Esto vale para todo x los reales, ¿sí? Y como tal, es como igualdad, de hecho es igualdad de polinomios. Dos polinomios son iguales, sí, solamente sí, bueno, son del mismo grado, obviamente, y bueno, y además los respectivos coeficientes de las respectivas potencias son lo mismo, ¿sí? Es decir, en este caso quedaría gamma es igual a 0, que es la primera. eh, bueno, y acá me quedaría beta igual a 0 y finalmente alfa menos beta más gamma tiene que ser igual a 0.
¿sí? Entonces, dos polinomios son iguales y las respectivas potencias son iguales, ¿sí? En este caso, todos son cero, ¿no es cierto? Esto lo podemos escribir como 0x² más 0 por x más 0, ¿sí? Entonces, las respectivas potencias tienen que ser iguales. Como está igualado a 0, este tiene que ser igual a 0, el beta tiene que ser igual a 0, y esto, que es la parte constante, tiene que ser igual a 0. Bueno, resolvemos este sistema. Bueno, de la primera ecuación sabemos que gamma igual a 0, y de la segunda ecuación sabemos que beta igual a 0. Reemplazando eso en la tercera ecuación, deducimos que alfa tiene que ser igual a 0, ¿no? Y con eso deducimos esta igualdad que aparece acá, que todos los escalares tienen que ser igual a 0. Por lo tanto, concluimos que el conjunto en cuestión es linealmente independiente en el espacio vectorial de los polinomios con coeficientes reales, ¿sí? ¿Se entendió bien este ejemplo? Esto es un ejemplo distinto a lo que hemos visto anteriormente, porque acá estamos trabajando dentro del contexto de polinomios, ¿sí? Carlos, Christopher, Francia, Javiera, Juan, Nicole, ¿se entiende bien? ¿Sí? ¿O hay alguna duda respecto a este problema? ¿O voy muy rápido? ¿Está bien? Profe, ¿puedo repetir de nuevo desde la igualdad? Desde acá. No, la línea de abajo. Esa. Desde esta. Sí, después Sí, ya. respondo la. Ya, perfecto. Sí. Javiera me había hecho otra pregunta. Le respondo enseguida a Javiera, ¿sí? Respondemos la pregunta de Francia y vemos eso. Ya, desde acá. Bueno, acá lo reordené, ¿o no? Lo reordené, no es necesario, de hecho podría aprovechar de responder la misma pregunta a Javiera aquí. No es necesario quizás reordenarlo, yo lo hago por conveniencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque este 0 lo podemos escribir como 0 por x² más 0 por x más 0. Lo debía haber hecho acá, sí, perdón. Pero se entiende, ¿no? Este 0 es lo mismo que 0 por x² más 0 por x más 0, ¿sí? Entonces, ese 0 de x² lo igualo al gamma, y es lo que aparece acá. Luego, el 0 del x, que 0 por x, lo igualo al beta, porque lo único que tiene x acá es el beta. De hecho, está acompañado por el beta, ¿no? Entonces, beta igual a 0. Y finalmente, el 0 de constante se iguala a este último, que es alfa menos beta más gamma. No sé si eso también responde a tu pregunta, Francia. Sí, quería saber qué pasaba con las X, que como que no las toma en cuenta en el sistema de ecuaciones. No, porque cuando hablamos de igualdad de polinomios, nos olvidamos de la x, solamente nos preocupamos de los coeficientes que acompañan a las x, ¿sí? Ah, ya, ok. Nos preocupan solamente los numeritos que acompañan a eso. Ya, ¿Sí? ¿Se gracias. entiende bien, Francia? Sí. Ya, bacán. Ya. Sí, entonces con eso llegamos a esta igualdad, ¿o no? Digamos que es lo que les acabo de decir. Y con eso deducimos, bueno, reemplazo esta y esta acá, y deducimos que alfa tiene que ser igual a 0. No hay otra forma. Sí, la única solución de este sistema de ecuación es esta. Y con eso hemos probado que el conjunto en cuestión es linealmente independiente. ¿Sí? ¿Se entiende bien el ejemplo? Carlos, Christopher, Francia, Javiera, Juan, Nicole. ¿Bien? Cualquier duda me dicen, ¿sí? Eh, ¿Sí? Ya. Entonces, bueno, como ejercicio les dejo ver el segundo, y me gustaría también que vean quizá el 7, ¿sí? Más que el 7, el 5, ¿sí? Vean el segundo y el quinto, ¿sí? El séptimo no es necesario, ¿sí? Me gustaría que vean el segundo y el quinto, ¿sí? Se los dejo como tarea para que lo revisen, ¿sí? Sí, ahora sí, Francia, perfecto, muy bien. Bueno, y como le había dicho yo, bueno, aquí vamos a ver un resultado final ya terminando con la clase, es relativamente corta esta clase. Bueno, veamos este resultado final. Lo que me interesa más de la clase es la primera parte, lo que vimos, ¿sí? Estos son teoremas, pero igual son importantes verlos, pero lo que más me interesa es que quede claro el concepto de combinación lineal, de lo que es linealmente independiente y también linealmente dependiente. Eso es importante que se entienda. Y espacio generado también, ¿sí? Ya, veamos este resultado. Este primer resultado nos dice que si consideramos X y subconjunto de un espacio vectorial B, tal que Y es subconjunto de X, entonces se tiene lo siguiente. Si X, el conjunto más grande, entre comillas, es linealmente independiente, entonces Y es un conjunto linealmente independiente, ¿sí? Si el más grande es linealmente independiente, entonces cualquier conjunto que esté contenido en él también es linealmente independiente. Uno puede demostrar eso, ¿sí? Y ahora, si el más pequeño, en este caso Y,
es linealmente dependiente, entonces cualquier conjunto que contenga Lie es linealmente dependiente. ¿Sí? ¿Se entiende esa afirmación? Lo pueden tratar de demostrar igual, ¿sí? Pueden tratar de hacer la demostración. Si, la idea es que lo intenten hacer, ¿sí? Intenten hacer la demostración. Si no les sale, me dicen, ¿sí? Me pueden escribir, recuerden, me pueden escribir al correo y decirme si algún paso no les resulta, ¿sí? Pero eso es lo que dice esta afirmación, ¿sí? Lo pueden tratar de demostrar, ¿sí? No, no es tan complicado, pueden tratar de hacerlo, ¿sí? Ya, y el último teorema nos dice que, dado un espacio vectorial B sobre un cuerpo K y X, un subconjunto de B, tal que este entre barras quiere decir la cardinalidad, tal que la cardinalidad de este conjunto varía entre 1 y n, sin incluir el 1, ¿sí? O básicamente de 2 a n, con n natural, entonces existe, con n mayor estricto a 1, ¿sí? Existe un conjunto S contenido en contenido en X, que es linealmente independiente, ¿sí? Y además tal que el generado, los generados son los mismos, ¿sí? ¿Sí? Los generados son los mismos, ¿sí? Eso nos dice este último resultado. Juan, a ver, Juan tiene una pregunta. ¿En cuál me perdí un poquito? ¿En el punto? ¿En cuál punto? ¿En esta afirmación, Juan? ¿Te refieres a esa afirmación? ¿Sí? Ah, ya, perfecto. Sí, es así. Sí, si X es un conjunto LI, es decir, X es el más grande, entonces Y, que es un subconjunto de este, tiene que ser LI. De esa forma se lee, ¿sí? ¿Sí? Al revés no necesariamente se tiene. Por ejemplo, si yo le cambio en vez de LI, yo le coloco LD, no se tiene que LI necesariamente LD, ¿sí? Uno puede hallar contraejemplos para eso, ¿sí? Tal como aparece es como se cumplen siempre, porque es un resultado, es un teorema. Pero al revés, que sea al revés, me quiero decir, si yo le cambio LI por LD y acá le cambio LD por LI, no necesariamente se cumple, ¿sí? No necesariamente se tiene el resultado. No sé si eso responde a tu pregunta, Juan. ¿Sí? Perfecto, perfecto, ¿sí? ¿Sí? Bueno, estos resultados, bueno, como repito, más allá dentro, bueno, hasta aquí llegaba la clase, de hecho, pero lo que me interesa que hayan aprendido bien los conceptos que vimos, ¿sí? El de combinación lineal, eh, espacio generado, y también lo que vimos al final de mente de linealmente independiente y linealmente dependiente. Eso es importante que repasen, ¿sí? Que se repase esa idea, ¿sí? No sé si hay más consultas.